Todavía recuerdo muy bien el primer lugar donde hablé ante un grupo de adultos, y la ilustración que acompaña esta historia me lo trae claramente a la mente. No era la primera vez que hablaba en público, ni mucho menos. No, ya había tenido varias oportunidades para compartir el Evangelio en Newmarket, Cambridge y otros lugares, sobre todo en las escuelas dominicales, donde me dejaban hablar bastante. En Newmarket, por ejemplo, venían muchos adultos a escuchar al chico dar sus charlas a los niños, pero nunca había dado un sermón como tal, frente a una congregación reunida específicamente para un servicio de adoración, hasta una noche de domingo muy especial en una cabaña en Teversham, donde prediqué ante un pequeño grupo de Santa Marontiano, de estrellas emocionados y comidas. Humildes aldeanos. La historia no es nueva, pero como nunca se ha mostrado la imagen que la acompaña, vale la pena contarla un poco. Andrews Street, donde habían predicado grandes hombres como Robert Robinson y Robert Hall. En mi época, esa iglesia estaba bajo el liderazgo de nuestro buen amigo, el Sr. Tarn. Los miembros de esa asociación se turnaban para predicar el evangelio en las aldeas cercanas a Cambridge. En esos días, el que organizaba todo era el querido Sr. James Binter, a quien llamábamos con cariño Obispo Binter. Era un hombre muy amable y generoso, y gracias a su liderazgo, había un buen grupo de predicadores comprometidos. Creo que él no solo predicaba y ayudaba a otros, sino que también tenía el talento de reclutar jóvenes para unirse al grupo. Lo digo por experiencia propia. Un sábado, justo después de terminar la escuela por la mañana, y cuando los chicos ya se iban a casa a disfrutar de su tarde libre, entró el famoso obispo. Me dijo que esa tarde iba a predicar a alguien que no estaba muy acostumbrado a hacerlo, y que le vendría bien algo de compañía. Ahora que lo pienso, fue una frase muy astuta. Si me hubiera pedido directamente que predicara, le habría dicho que no, pero simplemente acompañar a un hermano que no quería estar solo, y que tal vez me pediría leer un himno o hacer una oración, no sonaba tan difícil. Así que acepté sin problema. Igual que aquel muchacho en la historia de Jonathan y David, que sin saberlo iba a buscar la flecha. Yo tampoco sabía que me estaban llevando, de sorpresa, a predicar a Teversham Punyo. Terminamos nuestro trabajo en la escuela dominical. Tomamos el té y salimos caminando por Barnwell, hacia la carretera de Newmarket, junto a un joven que era un poco mayor que yo. Durante el camino hablamos de cosas espirituales, y en algún momento le dije que esperaba que sintiera la presencia de Dios mientras predicaba, y vaya sorpresa me llevé. Me miró y me dijo que él jamás había predicado en su vida, y que no tenía intención de hacerlo, que él contaba conmigo, su joven amigo Spurgeon, para dar el mensaje. Me quedé en shock. Le respondí que yo no era predicador, y que aunque lo fuera, no tenía nada preparado, pero él insistió, que él sí que no era predicador ni por asomo, que me ayudaría con todo lo demás, pero que si alguien iba a dar un sermón, tendría que ser yo. Incluso me sugirió que repitiera una de mis charlas de la escuela dominical, que eso les serviría perfectamente a esas personas sencillas, y que seguro les gustaría más que un sermón complicado de algún teólogo. Ya estaba claro que no me iba a poder zafar, así que mientras caminábamos, fui orando en silencio. Pensé que tal vez sí podía contarle a esa gente pobre sobre el amor y la dulzura de Jesús, porque lo sentía profundamente en mi corazón. Pedí la ayuda de Dios y me decidí. Usaría el texto, para vosotros los que creéis, Él es precioso, y confiaría en que el Señor me daría las palabras para hablar de su Hijo. Me sentía nervioso, era un gran reto, pero confiando en el Espíritu Santo, estaba decidido a contar la historia de la cruz, y no dejar a esa gente sin escuchar algo. Entramos en la pequeña sala de la cabaña, de techo bajo y con techo de paja, donde había unos cuantos campesinos con sus esposas. Cantamos, oramos, leímos la Biblia. Y entonces llegó el momento del sermón. La verdad, no recuerdo si hablé mucho o poco, pero no fue ni la mitad de difícil de lo que me imaginaba. Me sentí aliviado de poder avanzar bien, llegar hasta el final y anunciar el último himno. Para mi sorpresa y alegría, no me trabé, no me quedé en blanco y no me faltaron ideas. Lo logré, cerré la Biblia y justo en ese momento, una voz anciana preguntó: «Bendito seas, muchacho, ¿cuántos años tienes?» Yo respondí muy serio: «Espera a que termine el servicio para hacer esas preguntas».
Ahora vamos a cantar. Cantamos el último himno, di la bendición final, y después comenzamos a conversar con todos. Se armó una charla animada y muy agradable. Todos querían saber, ¿cuántos años tienes? Menos de 60, dije en broma. Sí, y menos de 16, respondió una señora mayor. Yo solo pude decir, no se preocupen por mi edad. Piensen en Jesús y en lo precioso que es. Les prometí que volvería si los líderes de Cambridge me daban permiso, porque en esos días, a esos caballeros de Cambridge los teníamos en altísima estima. Y ahora me pregunto, ¿no habrá más jóvenes por ahí que puedan empezar a hablar de Jesús de esta manera sencilla? Nuestras aldeas y caseríos ofrecen oportunidades maravillosas para que los jóvenes prediquen. No hay que esperar una invitación formal a una capilla, ni tener listo un gran discurso, ni un público inteligente. Basta con ir y hablar desde el corazón de lo que Jesús ha hecho en sus vidas. Siempre habrá quien quiera escuchar. Muchos jóvenes quieren hacer grandes cosas, y por eso no hacen nada. No caigan en esa trampa. El que está dispuesto a empezar desde abajo, enseñando a niños o repartiendo tratados, tiene más potencial que el joven pretencioso que estudia para ser pastor, duerme con corbata blanca y se la pasa puliendo manuscritos que sueña con leer desde el púlpito algún día. El que puede hablar del evangelio de forma sencilla en la cocina de una granja y captar la atención del mozo de cuadra y de la lechera, tiene más madera de predicador que el que habla todo el tiempo de ser culto y solo sabe usar pia de another en bremsarme covimanento en el mineniteba. Culto. Y solo sabe usar palabras que nadie entiende. Hacer que los más humildes escuchen con gusto y provecho es un gran logro. Y además, la mejor preparación para un ministerio poderoso. Así que, jóvenes, a predicar en cabañas, y mucho. Si no hay una asociación de predicadores laicos, no importa. Empiecen por su cuenta. No cuesta mucho, un poco de renta, velas, unos bancos. Con el dinero de bolsillo de uno se puede montar. Ningún grupo de casas debería quedarse sin un lugar para predicar, ningún caserío sin su servicio dominical.